Pensabas que con enterrar a Fernando Esteso se cerraba el capítulo, que con las lágrimas del tanatorio ya estaba todo dicho. Pues agárrate, porque lo que está saliendo ahora a la luz hace que todo lo anterior parezca un cuento de hadas. Resulta que Fernando guardaba secretos, muchos secretos, y ahora que ya no está aquí para defenderlos, las paredes empiezan a hablar. Y vaya si hablan. Lo primero que ha saltado, y esto te lo digo ya sin anestesia, es que el testamento de Fernando Esteso ha dejado a más de uno con la boca abierta y las manos vacías. Porque el bueno de Fernando, ese hombre que siempre parecía tan campechano, tan de repartir amor a diestro y siniestro, resulta que a la hora de la verdad sabía perfectamente quién había estado y quién había brillado por su ausencia. Y su última voluntad lo deja clarísimo. Hay gente que contaba con heredar, gente que ya estaba haciendo planes con un dinero que ni siquiera era suyo todavía, gente que daba por hecho que después de tantos años de supuesta amistad o familia, algo les tocaría. Pues resulta que no. Que Fernando fue muy quirúrgico en sus decisiones finales. Y ahora esa gente está rabiando, intentando impugnar, buscando abogados, moviendo cielo y tierra para conseguir lo que consideran que les pertenece. Pero el papel firmado está ahí, con la letra clara de Fernando, y dice lo que dice. Y lo que dice va a provocar guerras que van a durar años. Pero el testamento es solo la punta del iceberg. Porque además de quién se queda con qué, hay algo mucho más jugoso, mucho más explosivo, algo que Fernando dejó escrito y que ahora, póstumamente, está circulando entre ciertos círculos. Una especie de carta, de confesión si quieres llamarla así, donde Fernando cuenta cosas que nunca se atrevió a decir en vida. Y esas cosas, querida, esas cosas están haciendo temblar los cimientos de más de una familia, de más de una amistad, de más de una reputación. Imagínate llevar décadas guardando las apariencias, vendiendo una imagen pública de persona maravillosa, de amigo fiel, de profesional ejemplar, y que de repente un muerto, porque sí, los muertos también hablan, te señale públicamente como lo que realmente fuiste. Imagínate eso. Imagínate el pánico. Porque Fernando sabía cosas, muchas cosas, y ahora que ya no tiene nada que perder, ahora que ya no le pueden hacer daño ni pueden presionarle, esas cosas están viendo la luz. Y no hablamos de tonterías, no hablamos de cotilleos sin importancia. Hablamos de traiciones documentadas, de robos encubiertos, de aprovechamientos que bordearon lo delictivo. Hablamos de gente que se hizo millonaria a costa de Fernando mientras él confiaba ciegamente, mientras firmaba lo que le ponían delante sin leer la letra pequeña. Gente que ahora está intentando por todos los medios que esa carta, ese testimonio, no salga a la luz pública. Pero ya es tarde. Ya hay copias circulando. Ya hay gente que sabe. Y es cuestión de tiempo que todo explote. El entorno de Fernando siempre fue complejo. Eso cualquiera que conozca mínimamente el mundillo lo sabe. Pero lo que no se sabía, lo que se mantuvo bien guardadito durante años, es hasta qué punto había gente viviendo literalmente de él. No hablo de empleados legítimos, no hablo de gente que trabajaba honradamente. Hablo de sanguijuelas, de parásitos que se pegaron a Fernando y que durante décadas estuvieron chupando, sacando, aprovechándose de su generosidad, de su confianza, de su incapacidad para decir que no. Y Fernando lo sabía. Puede que tardara en darse cuenta, puede que al principio fuera realmente ingenuo, pero en sus últimos años Fernando era perfectamente consciente de quién estaba a su lado por interés y quién estaba por cariño real. Y la lista de los primeros era mucho, mucho más larga que la de los segundos. Tanto que da miedo. Tanto que si eres de esas personas que piensa que el mundo del espectáculo es todo glamour y amor, esto te va a hacer cambiar de opinión radicalmente. Uno de los nombres que aparece en esa carta, y aquí viene una de las bombas más gordas, es el de alguien muy cercano. Alguien que durante años se presentó públicamente como uno de los mejores amigos de Fernando, alguien que ha llorado en televisión su pérdida, alguien que se ha erigido en guardián de su memoria. Pues bien, según lo que Fernando dejó escrito, esa persona le robó. Así, con todas las letras. Le robó una cantidad importante de dinero aprovechando un momento de debilidad, aprovechando que Fernando estaba pasando por un bache personal y no estaba atento a sus finanzas. Y cuando Fernando se dio cuenta, cuando vio los números y entendió lo que había pasado, confrontó a esta persona. ¿Y sabes qué pasó? Que le suplicó, que le pidió perdón entre lágrimas, que le juró y perjuró que lo devolvería, que había sido un momento de desesperación, que nunca más volvería a pasar. Y Fernando, porque era Fernando, porque tenía ese corazón enorme que al final le jugó tantas malas pasadas, perdonó. No denunció, no hizo público el robo, no rompió la relación. Perdonó, pero no olvidó. Y lo dejó por escrito.
con nombres, con fechas, con cantidades. Todo documentado para que el día que él faltara, se supiera la verdad. Ahora esa persona está en modo pánico total. Porque una cosa es que Fernando lo supiera y decidiera callarlo, y otra muy distinta es que ahora haya pruebas circulando, es que ahora haya gente que puede sacar eso a la luz, que puede arruinar toda una vida construida sobre una mentira. Y créeme que está moviendo todos los hilos posibles para evitarlo, está ofreciendo dinero, está amenazando, está haciendo lo que sea necesario para que ese documento no trascienda. Pero en el mundo en el que vivimos, en esta era digital donde todo acaba filtrándose, las posibilidades de mantenerlo oculto son cada vez más escasas. Y no es el único. Hay más nombres, más historias, más traiciones. Hay una persona del ámbito familiar, alguien que se supone que debería haber protegido a Fernando, que en lugar de eso le manipuló para que firmara poderes, para que le diera acceso a cuentas bancarias, y que luego usó ese acceso para beneficio propio. Estamos hablando de alguien que debería haber sido la primera línea de defensa de Fernando y que en lugar de eso se convirtió en uno de sus mayores depredadores. Fernando lo descubrió tarde, cuando ya el daño estaba hecho, cuando ya era complicado revertir ciertas operaciones. Pero lo descubrió. Y aunque no tuvo ni las fuerzas ni las ganas de meterse en un proceso legal que le hubiera destrozado emocionalmente, sí tuvo la lucidez de dejarlo todo documentado. Porque sabía que algún día, cuando él ya no estuviera, alguien tendría que rendir cuentas. Y ese día está llegando. Los abogados de la familia están ahora mismo revisando todo. Absolutamente todo. Y lo que están encontrando es una madeja de operaciones turbias, de movimientos de dinero inexplicables, de propiedades que cambiaron de manos de forma sospechosa, de derechos de imagen que fueron vendidos por debajo de su valor real a empresas pantalla que luego resultaron estar vinculadas a personas del entorno de Fernando. Es un entramado complejo, diseñado para que fuera difícil de seguir, para que incluso si alguien empezaba a tirar del hilo, se perdiera por el camino. Pero Fernando dejó pistas. Dejó un mapa para que quien quisiera investigar de verdad pudiera hacerlo. Y ahora hay gente muy nerviosa porque ese mapa está en manos de abogados que no van a parar hasta llegar al fondo del asunto. Y cuando lleguen, y llegarán, va a caer gente. Va a caer gente importante, gente conocida, gente que ahora mismo está viviendo de rentas conseguidas de forma más que cuestionable. Otra de las revelaciones que ha dejado a todo el mundo helado tiene que ver con su vida personal, con relaciones que Fernando mantuvo en secreto durante años. Porque resulta que el Fernando mujeriego, el Fernando fiestero que todos conocíamos, guardaba otra realidad muy diferente. Hubo amores clandestinos, hubo relaciones que nunca salieron a la luz porque Fernando decidió proteger a esas personas, decidió que su privacidad era más importante que alimentar el morbo de la prensa. Pero ahora que Fernando ya no está, algunas de esas personas están saliendo del anonimato. No todas, algunas todavía prefieren mantenerse en las sombras, pero hay quienes han decidido que es momento de contar su verdad, de explicar qué significó Fernando realmente en sus vidas. Y algunas de esas historias son desgarradoras, son testimonios de un Fernando vulnerable, enamorado, capaz de una entrega emocional que pocos conocieron. Hay una mujer en particular, alguien que estuvo con Fernando durante más de una década de forma totalmente secreta, alguien que le acompañó en momentos duros, que estuvo ahí cuando nadie más estaba y que nunca pidió nada a cambio. Ni reconocimiento público, ni dinero, ni fama. Solo estuvo, por amor real. Y ahora esa mujer está viendo cómo gente que apenas conoció a Fernando se reparte su legado, como personas que le utilizaron lloran en televisión su pérdida, y está planteándose si no ha llegado el momento de contar su versión. Porque ella tiene cartas, tiene mensajes, tiene pruebas de que su relación era real, de que Fernando la quería de verdad, de que en muchos momentos le dijo que ella era lo único bueno de su vida. Y si decide hablar, si decide mostrar todo eso, va a cambiar completamente la narrativa sobre quién era realmente Fernando Esteso, sobre qué le importaba de verdad, sobre dónde estaba su corazón. También está el tema de los hijos. Fernando tuvo hijos reconocidos, pero según están saliendo ahora rumores cada vez más insistentes, podría haber más. Hijos no reconocidos, fruto de relaciones que se mantuvieron ocultas, personas que ahora están valorando si dar el paso de reclamar una paternidad que Fernando nunca formalizó pero que supuestamente conocía. Y si eso pasa, si aparecen pruebas de ADN, si se demuestra que efectivamente hay más descendencia, el reparto de la herencia puede dar un vuelco total. Imagínate el lío legal que eso supondría. Imagínate las guerras que se van a desatar. Porque estamos hablando de una herencia importante, estamos hablando de propiedades, de derechos de autor que van a seguir generando ingresos durante décadas,
de un patrimonio que, aunque Fernando no fuera millonario a niveles estratosféricos, sí era considerable. Y hay mucha gente con las manos extendidas esperando su parte. El ambiente entre la familia es ya irrespirable. Hay hermanos que no se hablan, hay primos enfrentados, hay personas que se han posicionado en bandos diferentes dependiendo de qué versión del testamento les conviene más. Porque sí, hay versiones. O al menos hay gente que asegura que el último testamento de Fernando no es válido, que estaba bajo influencias, que no estaba en plenas facultades cuando lo firmó. Y eso va a terminar en los tribunales, sin ninguna duda. Los abogados se están frotando las manos porque esto va a dar para años. Va a haber impugnaciones, va a haber contrademandas, va a haber peritajes psiquiátricos intentando demostrar que Fernando no estaba capacitado para tomar decisiones. Va a haber testigos que van a jurar una cosa y la contraria dependiendo de quién les pague. Va a ser un circo largo, sucio y doloroso que va a ensuciar la memoria de Fernando mucho más de lo que ya lo está haciendo todo esto. Y mientras tanto, mientras la familia se destroza por el dinero, mientras los supuestos amigos se acusan entre ellos de haberse aprovechado, mientras los abogados cobran sus minutas millonarias, hay gente que de verdad quiso a Fernando que está viendo todo esto con una mezcla de asco y tristeza. Gente que preferiría que Fernando descansara en paz, que su memoria no fuera manchada con todas estas miserias, pero que al mismo tiempo entiende que quizá era inevitable. Porque cuando hay dinero de por medio, cuando hay patrimonio que repartir, lo peor del ser humano siempre sale a flote. Una de las cosas más tristes que está pasando es ver cómo algunos de los objetos personales de Fernando, cosas que tenían un valor sentimental enorme, están siendo tasados y repartidos como si fueran simples mercancías. Hay cuadros que Fernando adoraba que van a acabar en manos de gente a la que le importan un pimiento, que solo los quiere porque valen dinero. Hay recuerdos de toda una vida, fotografías, cartas, objetos que cuentan la historia de Fernando, que están siendo dispersados sin ningún respeto por lo que significaron para él. Había gente que hubiera querido crear un museo, un espacio donde preservar la memoria de Fernando de forma digna, donde guardar todos esos objetos para que las futuras generaciones pudieran conocer quién fue realmente este hombre. Pero eso requiere ponerse de acuerdo, requiere anteponer el legado cultural al beneficio económico, y parece que estamos muy lejos de eso. Mucho más lejos de lo que nadie hubiera imaginado. También están saliendo testimonios de gente que trabajó con Fernando, técnicos, directores, actores secundarios, que cuentan anécdotas que desmienten muchas de las cosas que se están diciendo ahora. Porque hay quien está intentando vender una imagen de Fernando que no se corresponde con la realidad, hay quien está intentando apropiarse de su figura para beneficio propio, para darse importancia, para aparecer en los medios como el gran amigo, el confidente, el hijo putativo. Y la gente que realmente estuvo ahí, la que trabajó codo con Fernando durante años, está viendo todo eso y está diciendo basta. Están empezando a hablar, están empezando a contar la verdad, a poner las cosas en su sitio. Y algunos de esos testimonios son demoledores. Cuentan cómo Fernando era generoso hasta el extremo, cómo pagaba cenas para equipos enteros, cómo ayudaba económicamente a gente que estaba pasando apuros, cómo nunca presumió de nada de eso porque lo hacía desde la humildad, desde el corazón. Pero también cuentan cómo había gente que se aprovechaba sistemáticamente de esa generosidad. Gente que sabía que Fernando no iba a decir que no, que iba a pagar, que iba a ayudar, y que abusaba de eso una y otra vez. Gente que le pedía préstamos que nunca devolvió, que le metía en inversiones ruinosas, que le hacía firmar contratos perjudiciales. Y Fernando, o bien no se daba cuenta, o bien prefería no enfrentarse, prefería mantener la paz aunque eso significara salir perdiendo. Esa incapacidad para el conflicto, esa necesidad de ser querido que Fernando arrastraba, fue uno de sus mayores problemas. Porque le hizo vulnerable, le convirtió en presa fácil para todo tipo de aprovechados. Y ahora, cuando ya no puede defenderse, cuando ya no puede contar su versión, esos aprovechados están intentando reescribir la historia, están intentando presentarse como víctimas o como benefactores cuando en realidad fueron todo lo contrario. Hay demandas que se están preparando contra el patrimonio de Fernando. Gente que asegura que Fernando les debía dinero, que tenían acuerdos verbales, que les prometió cosas que nunca cumplió. Y algunas de esas demandas son legítimas, probablemente. Pero otras son claramente intentos de sacar tajada, de aprovechar que Fernando ya no está para defenderse y presentar reclamaciones falsas esperando que en el lío general cuele algo. Los abogados del patrimonio van a tener que peinar fino, van a tener que investigar cada una de esas reclamaciones, documentar todo, buscar pruebas. Y eso va a costar tiempo y dinero, un dinero que va a salir del propio patrimonio,
que va a reducir lo que finalmente quede para repartir entre los herederos legítimos. Es un sangrado constante, un desgaste que puede durar años. Y mientras todo esto pasa, mientras el nombre de Fernando Esteso está en boca de abogados, tasadores, reclamantes varios, hay algo que se está perdiendo. Se está perdiendo la oportunidad de honrar realmente su memoria, de recordarle por lo que fue, por su talento, por su capacidad para hacer reír, por los momentos felices que regaló a millones de personas. Todo eso está quedando sepultado bajo toneladas de mierda legal, de disputas económicas, de trapos sucios que nadie necesitaba ver. Algunos de los más cercanos a Fernando están planteándose escribir un libro, contar la verdad completa, poner sobre la mesa todo lo que pasó en esos últimos años. Un libro sin censura, sin medias tintas, donde se nombre a los culpables, donde se señale a los aprovechados, donde se haga justicia aunque sea solo en forma de testimonio escrito. Y si ese libro llega a publicarse, y parece que hay editoriales interesadas, va a ser un terremoto. Va a hacer que todo lo que ha salido hasta ahora parezca calderilla. Porque en ese libro se van a contar cosas que ahora mismo solo se susurran, se van a dar nombres que ahora mismo se callan por miedo a represalias legales, se va a destapar una realidad que mucha gente preferiría que permaneciera oculta. Y va a doler. Va a doler a los protagonistas de esas historias, pero también va a doler a la gente que quiso a Fernando y que va a tener que leer negro sobre blanco hasta qué punto fue utilizado, hasta qué punto fue maltratado por personas en las que confiaba. Hay quien dice que mejor dejar las cosas como están, que para qué remover más si Fernando ya descansa en paz, que todo esto solo va a hacer más daño. Pero otros piensan que precisamente porque Fernando ya no puede hablar, porque ya no puede defenderse, es cuando más necesario es que alguien cuente su verdad. Que alguien diga las cosas como fueron realmente, sin el filtro de la corrección política, sin el miedo a las consecuencias. Y en medio de todo este lío, en medio de todas estas guerras y revelaciones, hay una pregunta que flota en el aire y que nadie se atreve a responder. ¿Merecía Fernando Esteso acabar así? ¿Merecía que su muerte fuera el pistoletazo de salida para que salieran todas las ratas del agujero? ¿Merecía que su nombre estuviera ahora asociado a pleitos, a traiciones, a miserias humanas? La respuesta obvia es que no, que nadie merece eso. Pero la realidad es tozuda, y la realidad es que esto es lo que pasa cuando muere alguien que tuvo éxito, que tuvo dinero, que tuvo una vida pública. Que aparecen todos, los buenos y los malos, los leales y los traidores, y se monta un espectáculo que nada tiene que ver con honrar la memoria del fallecido y todo que ver con intereses personales. Fernando Esteso fue muchas cosas en vida. Fue actor, fue cómico, fue icono, fue amigo, fue pareja, fue padre. Fue generoso hasta el extremo, fue ingenuo en ocasiones, fue vulnerable más de lo que dejaba ver. Y ahora, en la muerte, está siendo campo de batalla. Un campo de batalla donde se está luchando por dinero, por reconocimiento, por tener razón, por quedar bien, por salirse con la suya. Y mientras esa batalla continúa, mientras los abogados cobran y los reclamantes reclaman y los herederos se pelean, la figura de Fernando se va difuminando. Se va convirtiendo en otra cosa, en un símbolo de todo lo que está mal en nuestra sociedad, de cómo tratamos a nuestros muertos, de cómo el dinero lo corrompe todo, de cómo las personas somos capaces de lo peor cuando hay algo que ganar. Esto que está pasando ahora, todo este circo que se ha montado tras la muerte de Fernando Esteso, no es único. Pasa constantemente. Pasa con famosos y con gente anónima. Pasa cada vez que alguien muere dejando algo de valor, ya sea material o simbólico. Y siempre, acaba igual. Con gente enfrentada, con familias rotas, con amistades destruidas, con el recuerdo del fallecido manchado para siempre. Y la pregunta que deberíamos hacernos, la pregunta que debería quitarnos el sueño, es si realmente queremos que esto nos pase a nosotros. Si queremos que cuando llegue nuestro momento, nuestros seres queridos se destrocen entre ellos por ver quién se queda con qué. Si queremos que nuestro nombre sea recordado no por lo que fuimos, sino por el lío que dejamos tras de nosotros. Porque al final, y esto es lo más triste de todo, Fernando Esteso va a ser recordado por esto. No por sus películas, no por las risas que provocó, no por los buenos momentos que regaló. Va a ser recordado por el follón de su herencia, por las traiciones que salieron a la luz, por las guerras que se desataron tras su muerte. Y eso, querida, eso es lo más injusto que le podía pasar. Pero la vida y la muerte no son justas. Y este es el ejemplo perfecto de ello. Fernando se fue creyendo que había dejado las cosas claras, que había tomado decisiones que protegerían su legado, que había sido lo suficientemente explícito en sus últimas voluntades como para evitar problemas.
Pero se equivocó. Porque donde hay dinero, donde hay intereses, siempre hay problemas. Siempre hay alguien dispuesto a pelear, a mentir, a traicionar con tal de conseguir lo que considera que le pertenece. Y ahora, meses después de su muerte, Fernando Esteso sigue siendo noticia. Pero no por los motivos correctos. No porque estemos celebrando su obra, no porque estemos agradeciendo su aportación a la cultura española, no porque estemos recordando con cariño los momentos que nos hizo pasar. No. Es noticia por todo lo contrario. Por lo feo, por lo sucio, por lo mezquino que ha salido a raíz de su fallecimiento. Esta es la realidad que nadie esperaba, la que nadie quería ver pero que estaba ahí, agazapada, esperando el momento de saltar. Y ahora que ha saltado, ahora que está todo en el aire, solo queda ver cómo termina esto. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuántas víctimas más va a haber? ¿Cuánto más se va a ensuciar el nombre de Fernando antes de que todo se calme? Y si esta historia te ha hecho pensar, si te ha removido algo por dentro, si te ha hecho plantearte cómo estás gestionando tus propias relaciones, tu propio patrimonio, tu propio legado, entonces algo bueno habrá salido de todo este desastre. Porque de los errores de los demás también se aprende. Y Fernando Esteso, aunque ya no esté aquí para verlo, nos está dando una lección durísima sobre lo que no hay que hacer, sobre los peligros de confiar ciegamente, sobre la importancia de dejar las cosas atadas y bien atadas. Y si quieres seguir enterándote de todo lo que va saliendo, de todos los trapos sucios que todavía quedan por airear, de todas las batallas legales que están por venir, suscríbete a El Dulce Lado del Dolor. Porque aquí no nos callamos nada, aquí contamos lo que otros no se atreven, aquí la verdad, por muy fea que sea, siempre tiene un sitio. Descansa en paz, Fernando. Aunque los vivos no te dejen.